Aquí estamos de nuevo. Me llena de alegría poder saludarte con toda amabilidad y darte la bienvenida a Conociendo al Salvador, nuestra cita habitual con las Sagradas Escrituras para conocer más y mejor a Jesús y su proyecto redentor. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y quiero invitarte a revisar uno de los temas más discutidos en la historia del cristianismo: el papel de los mandamientos en el plan divino de la salvación. Por eso, nuestro acercamiento bíblico de hoy lleva por título La Ley del Salvador. Pero como ya es costumbre, permíteme recordarte en pocas palabras lo que fue el episodio anterior. Terminamos nuestra serie sobre los eventos que rodean la segunda venida de Cristo, y lo hicimos analizando cómo será la vida en el mundo nuevo que Dios va a crear. En él no solamente experimentaremos una vida sin interrupción, sino que cosas como la enfermedad, el envejecimiento, la tristeza y el dolor físico o emocional jamás volverán a experimentarse. Tendremos la dicha de realizar todo noble proyecto que debido a nuestra temporalidad no podemos ahora llevar a cabo. Y dispondremos de tiempo ilimitado para concebir nuevos sueños y hacerlos realidad. Todo esto mientras disfrutamos de la extraordinaria convivencia con un Dios que lo ilumina todo en una ciudad que refleja su luz en cada rincón. Ahora, comencemos a hacernos algunas preguntas sobre el tema de hoy que tienen su respuesta, por supuesto, en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo puede el ser humano ganar la salvación? Bueno, la pregunta en sí la formulé de manera caprichosa, ya que es literalmente imposible que nos ganemos la salvación. En episodios anteriores, remarcamos que el ser humano cayó en un grave problema a raíz de su rebelión contra Dios. Por eso fue que el Señor tuvo que llevar a cabo un proyecto redentor para alcanzarnos y rescatarnos, ya que a nosotros, por nosotros mismos, nos resultaba imposible. Permíteme leerte Romanos 3:23, que de manera categórica dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al estar excluido de la presencia deslumbrante del Señor y encontrarnos sin acceso a Él, solo teníamos una posibilidad: que Dios mismo decidiera venir a nosotros. Y así lo hizo. Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es maravilloso que la deidad, Dios mismo, nos viniera a buscar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como dice también Juan 3:16. ¿Recuerdas el contenido de ese versículo? Repítelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con base en todo esto, es claro que la salvación no es algo que conseguimos, sino que se nos otorga a manera de regalo o dádiva. Eso me trae a la memoria lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva o gracia divina es algo que se nos da sin merecerlo, sin que hayamos hecho algo para ganarlo, comprarlo o conseguirlo. Por lo tanto, ningún esfuerzo humano podrá jamás merecer la salvación, porque está totalmente fuera de nuestro alcance, como lo aclara Efesios 2:8 y 9 al declarar: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos lleva a otra pregunta lógica. Si la salvación es un regalo que no se recibe por hacer ningún tipo de obras de nuestra parte, entonces, ¿deberíamos dejar de hacerlas? Bueno, cuando las obras que realizamos son con el objetivo de ganarnos la salvación, pues nos vamos a defraudar porque no nos sirven para eso. Es decir, nadie podrá decirle a Dios: mira, Señor, tú estás obligado a salvarme porque yo me lo gané. Ya hice muchas cosas buenas en la vida y por lo tanto merezco la eternidad. Definitivamente así no es como funciona. Eso es otro de los engaños del diablo, que quiere hacer ver al pecador como lo que no es.
La Biblia es categórica al decir en Romanos 3, 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que cuando una persona se cree justa ante Dios y considera que es buena, está siendo entrampado por el padre de la mentira, porque no solo ignora lo que la revelación nos dice, sino que además considera el carácter de Dios injusto al no otorgarle aquello que, según cree, tiene derecho. Por lo tanto, si nuestras buenas obras son para ganarnos la salvación, definitivamente no nos sirven. Esto nos pone en una disyuntiva, porque nos obliga a preguntarnos, ¿para qué hacer buenas obras a los demás si eso no sirve para salvarnos? La respuesta es que si hay algo que Dios espera de sus hijos, es que le hagan bien a los que los rodean. Mira, por ejemplo, lo que al respecto dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo recomienda en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Por tanto, aunque hacer actos buenos por los demás no nos produce absolutamente nada en términos de ganar la salvación, sí son cosas que los creyentes deben realizar, pero no por el interés en el cielo, sino sencillamente porque hemos sido hechos hijos de un Dios de amor. Hasta aquí creo que el asunto está claro, ¿verdad? Nadie se atreverá a decir que como hacer cosas buenas no salva, entonces no hay que hacerlas. Sin embargo, el cristianismo ha tenido un serio problema con la comprensión de una expresión bíblica propia del apóstol Pablo, las obras de la ley. ¿Qué declara la Biblia al respecto? Acompáñame por favor en la lectura de Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como ves, el escritor inspirado concluye que somos justificados por Dios sin las obras de la ley, y esto ha generado dentro del cristianismo una tremenda confusión, ya que un grupo cree que la obediencia a los mandamientos es requisito de la salvación y otro, amparado en textos como el que acabamos de leer, dice lo contrario. Pero ¿está enseñando este texto en particular que no debemos obedecer la ley de Dios? Déjame ilustrarte lo que ha sucedido con el paso del tiempo. El cristianismo ha oscilado como un péndulo entre dos extremos: ganar la salvación con las obras humanas y negar la obediencia a los mandamientos en una mala interpretación de lo que es la salvación por la fe. Tradicionalmente se había entendido que la salvación se alcanzaba por medio de la obediencia a la ley de Dios, pero luego de comprobarse que no es cierto, algunos se fueron al extremo opuesto de enseñar que los mandamientos no se deben obedecer. Permíteme ahora hablar un poco de la iglesia en sus comienzos. En la época del apóstol Pablo, el cristianismo empezaba a salir de los límites que establecía el judaísmo y se estaba propagando entre los gentiles, es decir, entre los que no eran del pueblo de Israel. Pues bien, en esos tiempos, algunos llegaron a enseñar que para ser cristiano, primero había que hacerse judío y por ende realizarse la circuncisión si se era varón. De esto es precisamente que Pablo está hablando en el último texto que leímos. Permíteme añadir algunos versículos más para tener mayor contexto. Mira cómo dice Romanos 3, 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de gentiles?
ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Enfaticé términos como justificación, fe, judíos, gentiles, circuncisión y ley para que procuremos entender correctamente lo que aquí se nos dice. Para todos es claro a qué se refieren expresiones como judíos y gentiles, pero en este pasaje deben entenderse como cristianos, tanto de origen judío como gentil. Aquí la situación es que muchos no aceptaban que los que no fueran judíos llegaran a ser parte de la iglesia, a menos que primero se convirtieran al judaísmo, ya que para esa época los seguidores de Cristo eran considerados otra secta o variante judía, como los fariseos o los saduceos. Debido a esto, si aceptaban a Cristo, tenían que aceptar el paquete judaico en su totalidad. Y para eso debían practicarse la cirugía de la circuncisión, que como sabes es una señal religiosa en los hombres que consiste en quitarse el prepucio, como se le ordenó a Abraham y a toda su descendencia. Esto hacía parte de los mandatos y ceremonias establecidos en la ley judía, expresión que no se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino a la Torá o escritos de Moisés en particular, o del Antiguo Testamento en general. Sin embargo, Pablo predicaba que para convertirse en cristiano no se requería hacerse judío, ya que las ceremonias prescritas en la Torá eran símbolos de Cristo y su obra salvadora. Por ejemplo, la inmolación de los corderos era una forma de apuntar al sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua era un emblema de la liberación del pecado gracias a la muerte del Señor. Y la circuncisión era la señal de un pacto con Dios que el pueblo judío quebrantó y que fue reemplazada en el nuevo pacto en la iglesia cristiana con otra señal, el bautismo. A todas estas ceremonias y prescripciones, Pablo les llama las obras de la ley y de manera determinante dice que no somos justificados por Dios debido a ellas, sino a la fe que depositamos en lo que ellas apuntaban, o sea, Cristo y su obra salvadora. Por lo tanto, la salvación no se recibe por llevar a cabo esas prácticas, sino por poner nuestra fe en el Señor. Esto nos conduce a la aclaración del último término, justificación. El texto indica que no somos justificados por las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Justificar es una declaración por parte de Dios de que una persona es recta ante sus ojos. Y debido a que en nuestro estado de rebelión y nuestra condición caída esto no se puede, Jesús vino a tomar nuestro lugar. Por lo tanto, cumplir con ceremonias no me hace recto ante Dios, sino aceptar por la fe a nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Ese es el significado del texto. Sin embargo, muchos al leer la palabra ley creen que se trata de los 10 mandamientos y concluyen erróneamente que ya no hay que obedecerlos. Al malinterpretar las Escrituras, caemos en el error de entender de manera contraria la conclusión a la que Pablo llegó cuando dijo, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para recibir la salvación debemos primero ser declarados justos por Dios y para esto debemos manifestar nuestra fe en Cristo. Nadie recibe la justificación divina o declaración de rectitud cumpliendo ceremonias, sino recibiendo por fe al Señor, ya que al ser nuestro sustituto, no solo murió por nosotros, sino que también vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Pero como puedes ver, una cosa es cumplir ceremonias y otra obedecer los mandamientos. Así como no debemos dejar de hacer cosas buenas, tampoco debemos dejar de acatar los 10 preceptos divinos. Porque imagínate cómo sería la vida de un creyente mintiendo, cometiendo asesinato o blasfemando. Entonces, ¿para qué nos sirve la obediencia? Bien, una vez más quiero resaltar que ella no es la que genera la salvación. Sin embargo, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. La obediencia a lo que Dios pide nos beneficia directamente a nosotros.
Y es lógico porque Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida y por eso señala un camino en el que debemos andar para que al seguirlo tengamos bienestar interior y prosperidad exterior. Los mandamientos de Dios fueron diseñados para facilitarnos la vida y obedecerlos nos trae bendición. Por otro lado, 2 Corintios capítulo 9 versículo 13 declara que la obediencia a los principios del Evangelio genera alabanza al Señor por parte de otros. Escucha el texto. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Finalmente, la obediencia del creyente debe tomarse como su respuesta al amor divino. Para poder explicar mejor esta idea, permíteme compartirte primero el contexto en que Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. Te invito a leer la introducción del Decálogo en Éxodo capítulo 20 versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nota cómo Dios resalta en el mismo prólogo de los 10 mandamientos que primero rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en la que los egipcios los habían sometido. Y una vez los hizo libres, entonces les llevó al monte del Sinaí y les dio sus preceptos eternos. Es muy importante resaltar que todo Estado libre se rige por normas que garantizan la convivencia social sana. Como no se puede concebir un pueblo sin leyes, Dios los hizo una nación soberana al sacarlos de la esclavitud y entregarles lo que sería la médula de su constitución nacional. Sin embargo, observa cómo antes de los mandamientos, Dios los rescata, los hace libres, los salva de la servidumbre. Pues bien, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso indica que muchas cosas que la Biblia narra son para nuestra instrucción. Y en este caso se trata de un paralelo de cómo somos emancipados o redimidos de la esclavitud del pecado. Así como mediante un acto de su gracia, Dios liberó a los israelitas para luego darles su ley y enseñarles cómo vive una nación libre, asimismo Dios nos rescata del pecado mediante la vida y muerte de Cristo y luego nos indica cómo debemos vivir los redimidos, en obediencia a sus mandamientos. Este es el legítimo lugar que ocupan los mandatos de Dios, no como medio de salvación, sino como evidencia que se ha aceptado la salvación, porque no es concebible a alguien que se ha redimido del pecado para seguir viviendo en rebelión contra la autoridad de Dios. Eso significa que la obediencia definitivamente tiene su lugar en la vida cristiana, porque el Decálogo no es otra cosa que una representación del carácter de Dios, de lo cual hablaremos en la próxima emisión. Ahora permíteme resumir nuestro análisis de hoy. En primer lugar, recordamos que la redención no es algo que se gana con acciones buenas, sino que se recibe por fe como un regalo. Por lo tanto, cuando aceptamos al Salvador, recibimos la salvación. Por otro lado, cuando Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, no está diciendo que los 10 mandamientos están abolidos, sino que para ser cristiano no es necesario volverse un judío practicante de ceremonias simbólicas, sino aceptar a Cristo con el corazón, quien nos invita a vivir de la manera que Dios estableció. Por eso es incompatible con el verdadero cristianismo presumir que se aceptó a Cristo y vivir de manera contraria a la que Él enseñó que se viviera. Así que te invito a considerar los mandamientos de una manera diferente, no como un medio de salvación, sino como una oportunidad de vivir de la manera como vivimos aquellos a quienes Cristo ha liberado. Ahora solo me resta despedirme. Te envío un fuerte abrazo y estaré contando los días para volver a compartir contigo otro episodio de Conociendo al Salvador. Hasta entonces.